queridos amigos, los aquí presentes y los que vais a seguir esta charla a través de la pantalla, que hoy empieza evocando al mito de la caverna de Platón. Porque hemos puesto por título, aunque el título es secundario un poco, hemos puesto por título la transformación, poniendo un guión entre trans y formación, para indicar que transformación significa no solamente cambiarse de una cosa en otra cosa, sino simplemente cambiarse de la cosa a la no cosa que somos. Porque cuando hablamos de cosa hablamos de límites, de lo que está limitado. Y nosotros tenemos un aspecto cosa, que es lo que hemos estado llamando la persona, nuestra persona, o sea, nuestro yo exterior, centrado en el cuerpo. Y junto con el cuerpo, todo el sistema de ideas, de pensamientos, de conocimientos, de recuerdos, proyectos, deseos y sensibilidades que están ligados con la vida del cuerpo. Y parece mentira, pero hoy día parece que esto sea el ser humano y que no sea nada más que esto. Pero esto no es nada más que la persona, o sea, una máscara, la vertiente exterior de nosotros mismos que nos sirve para podernos comunicar con los demás. Pero este no es el ser verdadero de todos nosotros. Entonces, estos encuentros del Círculo de Humanidades, como siempre repetimos y recordamos al empezar, son justamente para rememorar este ser verdadero que somos. O sea, para poder acceder a él y gustarlo, no es difícil. Y que no es difícil, hay que creerlo, sobre todo hay que probarlo. Pero hay un elemento importante a tener en cuenta, que es que nunca nadie, ni en la familia, ni en el sistema educativo, nos ha invitado a mirar nuestro ser verdadero. Porque en la modernidad, y cuando digo modernidad, digo pues desde muy atrás, o sea, la modernidad empieza en el siglo XIV o antes, ¿no? Pero digamos que el sistema tradicional europeo se rompe a principios del siglo XIV. Y desde entonces las altas filosofías, y empezando por el cristianismo mismo, que ha sido estructurante para formar esta unidad de pueblos que es Europa, se va perdiendo y deja de ser comprendido. Los principios se olvidan. Se desarrolla muchísimo la parte exterior, la parte periférica, con un gran desarrollo de la mente, ¿no? Y ayudando el Renacimiento, la Ilustración, todos estos grandes cambios y progresos tienen una parte negativa, que es cada vez un mayor endurecimiento, o sea, unir más hacia la parte externa. Y entonces se crea un proyecto tremendo de civilización tecnológica y dineraria, porque claro, se crea una cantidad de riqueza brutal, que crea unas desigualdades brutales nunca vistas, y que crea pues un pequeño monstruo, que, como un golem, ¿no? que se ha creado con este desarrollo espeluznante de la mente europea, un prodigio que luego se exporta a todo el mundo, ¿no? Porque todo el mundo ha sido más o menos estructurado en forma de sociedad de naciones, con toda una tecnología y unos sistemas educativos y de distribución de la información que han sido, digamos, experimentados por primera vez en Europa. Entonces todo esto comporta un olvido de la esencia. O sea, se ha dado énfasis a la parte exterior del ser humano por una caída de los tiempos, por un endurecimiento, por una solidificación, que entiendo que son conceptos que chocan a nuestra mentalidad progresista. Pero para poder seguir este tipo de razonamiento hay que relativizar también el progresismo. Y decir que el progresismo va con el retrocesismo, porque no puede haber progreso sin retroceso, porque el cosmos es todo un sistema de equilibrios y de compensaciones, y entonces no se puede exagerar en una cosa sin exagerar también en otra.
Y cuando se ha exagerado tanto en un desarrollo mental y material del ser humano, también se ha retrocedido muchísimo en un desarrollo espiritual e intelectual centrado en el corazón y en una comprensión directa y empática de las cosas tal como lo teníamos de niños, porque de niños teníamos esta lámpara más encendida que de mayores, ¿no? Entonces, claro, el momento actual de Europa, de crisis globalizada y de la que no se ve la salida, como reconocen todos los grandes líderes de la economía y de la política, sobre todo los que más han profundizado en la comprensión de lo que está pasando, todos reconocen que esto que pasa ahora nunca había pasado y que no se sabe qué es lo que va a venir. Y esto para la mayoría de dirigentes comporta fijarse solo en el cortoplacismo, exagerar el cortoplacismo, como si solo contaran lo que va a ocurrir en los próximos meses, porque lo de más allá ya no se puede ni visualizar. Entonces, claro, la manera de aprovechar toda esta crisis, esta energía, lo que está pasando, comprenderlo y encima salvarnos y salvar a nuestros semejantes, pues es volver a recuperar lo que se ha perdido. Y a esto, pues a mí se me ha ocurrido llamarlo humanidades, porque es una palabra clásica aquí en Occidente, recuperar la esencia de la humanidad, el corazón de lo humano, lo profundo. Y esto profundo que está siendo aquí y ahora y en todo momento, porque es el ser, que es conciencia pura, no es ya cuerpo, porque no tiene forma. Y es conciencia pura, no conciencia estructurada en conceptos, diapositivas, teorías, sistemas de pensamiento, recuerdos. No, no. Conciencia anterior, conciencia pura en el aquí y ahora. Presencia lo hemos estado llamando. Atenta presencia. Claro, solo ponerse en vías de reconocerlo ya implica un gran trabajo de reflexión, que los que venís a este círculo lo habéis estado haciendo poquito a poquito con una ración cada mes, etcétera, y todo lo que con esto se despierta, o sea que la cosa llega a tiempo. ¿Por qué? No porque sea difícil, sino porque estamos programados de una manera contra esto. Entonces, uy, esto es muy difícil, uy, pero esto es que, tal, claro, nunca nos ha dicho nadie que nuestro ser sea algo que no tiene forma. O sea que nuestro ser inmortal, que es el fotos, el ser humano, es una inteligencia amorosa, energética, bonita, próxima, fraternal y libre, que está siendo aquí ahora y siempre, y antes de nacer como fetos en el vientre de la madre, y después de morirse el cadáver, y que esto es el ser humano, y que esto está siempre siendo. Entonces, claro, esto es verdad. Entonces, cuando lo decimos, lo podemos reconocer con la inteligencia, pero otra cosa es realmente poderlo asumir. ¿De verdad? Y entonces esto lleva tiempo, cada uno pues decir, es verdad esto que dicen las tradiciones sagradas de la humanidad, que el ser humano de verdad es inmortal, que es siempre, aquí y ahora, en el presente, que es en el ahora donde podemos captar realmente lo que somos, si logramos despertar. Entonces, Platón, por ejemplo, lo llama un despertar, una anamnesis, o sea, salir de una somnolencia, porque amnesia quiere decir estar dormitando, ¿no? Amnesia. Y Platón lo llama anamnesis, o sea, despertar de un sueño. Y entonces este mito de la caverna, al que hoy tenía ganas de referirme porque me ha venido esta idea tan bonita, empieza diciendo que en la caverna platónica, ya nos olvidamos del dibujo equivocado que aparece en muchos libros, siguiendo la edición de Adam de inglesa del siglo XIX, que copia la edición española de Fernández Galiano, de La República, ¿no? Que dibujan la caverna de una manera que no se entiende. ¿Por qué? Porque los filólogos universitarios y académicos no tienen datos tradicionales.
Y no tienen datos tradicionales porque también hay un prejuicio que arrastramos desde la Ilustración, o sea, desde el siglo XVII, siglo XVIII, etcétera, los ilustrados, ¿no?, europeos, la intelectualidad europea, progresista y revolucionaria. Y este prejuicio ya antiguo, ellos lo recuperan, estos filólogos alemanes, Nestlé y los ingleses, ¿no? Y entonces crean un mito, un verdadero mito, que es el mito, en el mal sentido de la palabra, la mentira del milagro griego, una especie de etnocentrismo europeo, diciendo que fue en Grecia donde despertó por primera vez la humanidad de una barbarie secular que venía arrastrándose desde la prehistoria y que había sumido a todos los pueblos de Asia, de África, de América y de Oceanía en la brutalidad más feroz, montando toda una serie de historias como que eran caníbales, como que tal, y imágenes del hombre prehistórico dándose mamporros los unos a los otros, y todo esto se había roto en Grecia, en Atenas, como por arte de magia, en una determinada época, que era la época de Pericles, antes de el siglo V antes de Cristo. Bueno, esto es una película. Esto lo han explicado en los coles, en la universidad, en todas partes, y nos lo han hecho creer. Entonces, claro, la modernidad tecnológica y súper progresada ha vivido en un plan de retroceso intelectual que es que en Oriente no lo podían creer, ¿no? O sea, intelectuales de la India y de otros lugares, y de la China, etcétera, etcétera, al ver lo que era la intelectualidad europea, los admiraban por las máquinas y por el poderío, y por la pólvora, y por el British Raj que se instaló en toda Asia, pero no podían creer lo que oían de toda la intelectualidad de Occidente. Es asombroso. Bueno, digamos que, habiendo estudiado la cosa y habiéndolo aprendido, todo lo que es la filosofía antigua griega, esto que llaman los presocráticos, de un señor alemán que se llama Werner Jäger, que publicó en los años 20 un libro que se llama Fragmente der Vorsokratiker, y este hizo todo el programa para los colegios, ¿no? Heráclito, Tales, Demócrito, Parménides, etc. Cada uno como si fueran pequeños filosofitos modernos, cada uno con un sistema de ideas, falso, naturalmente, porque claro, de lo que se trata es de desprestigiar a la filosofía. Este que decía que era el agua, este que los números, este que no sé qué, este que no sé cuánto. Bueno, esto no tiene nada que ver. O sea, los presocráticos estos, que fueron, digamos, los maestros de Platón, porque Platón aprende también con Parménides, con todos estos, ¿no? Todos estos eran escuelas orales que se transmitían de viva voz sin escribir y que estos fragmentos llegaron a nosotros por fragmentos de los libros de gramática de época bizantina, del siglo IV y del siglo V, que los gramáticos, para explicar cosas de gramática, ponían pues un fragmento de Heráclito, que se lo sabían de memoria, ¿no? Panta rey, todo fluye, ¿no? No te puedes bañar 2 veces en el mismo río. La guerra es el dueño, padre y señor de todas las cosas. Pero claro, esto no es para hacer una filosofía particular de Heráclito, porque la filosofía de Heráclito es la misma que la de Parménides y la misma que la de Zenón y la misma que todos los demás, igual que las escuelas antiguas, los epicúreos, los estoicos, los platónicos, todo esto son partes de la visión antigua del mundo y tradicional. Y habiendo conocido lo que es el hinduismo, que hoy en el siglo XX se ha podido conocer esto, el hinduismo, por maestros directos, autorizados, no por los libros y tal. Y también el budismo. Entonces uno ha dicho, hijo mío, pero claro, sin conocer esto, la antigüedad nuestra es que era incomprensible. También el cristianismo, en parte, porque han sido las doctrinas de Oriente las que nos han permitido recuperar una idea correcta de Dios y de todo lo divino, en el sentido más profundo y metafísico. O sea que en el siglo XX ha habido una revolución increíble, en el sentido de rectificar toda la historia de Occidente y de abrir una brecha donde la luz puede de pronto entrar, para aquel que quiera, ¿no? Beneficiarse de un cambio de conciencia y de una humildad mucho mayor. Ayudaron las guerras mundiales, porque con las guerras mundiales no había memoria de una cosa tan bestia y cruel
en el mundo, como fueron las guerras mundiales, aplicando tecnologías para machacar a la población. Esto no se había visto nunca, y esto provocó un cambio en Europa a mediados del siglo XX. Porque algunos intelectuales, bueno, buena parte, se dieran cuenta que esta humanidad progresada, que este ápice de la humanidad, que digamos, esta flor única que se había generado a partir del milagro griego en Europa y que todo el mundo desconocía, que esta flor tan grande, este culmen de la civilización que era Occidente, también podía ser el lugar de la máxima barbarie y de la máxima crueldad y del máximo olvido de lo que es la persona humana. Y esto provocó un cambio tremendo. Y se empezaron a desarrollar en Europa formas de interés superior por las tradiciones de los indios de América, por el hinduismo, por el budismo, por las tradiciones africanas, por las tradiciones asiáticas, y entonces quedó enriquecido todo el patrimonio intelectual europeo por toda una serie de aportaciones increíbles que han marcado a mucha gente de mi generación. Pero que esto en la universidad no ha entrado. Pues empezó, yo he sido uno de los pioneros a hacer entrar en la universidad concepciones orientales y por tanto místicas o digamos espirituales de la historia y del ser humano y de todo, ¿no? O sea que es el humanismo hoy día es toda una revisión de conceptos en la línea de los humanistas del Renacimiento, ¿eh? Porque en el Renacimiento, ¿qué hicieron? En plena época de rigidez del cristianismo, ¿no? Cuando la escolástica había secado el cristianismo porque habían intentado meterlo en un sistema filosófico, entonces llegaron conocimientos del platonismo de Grecia y llegaron conocimientos de la cábala en un momento de estos de Europa muy especial que fue el siglo XV, y en Florencia se creó, bueno, salió una flor, dicen, es la Florentia, es la ciudad de la flor, y aquello fue el florecimiento de la espiritualidad moderna de Europa, porque pudieron explicar en Marsilio Ficino y toda la Academia Platónica de Florencia que el platonismo era coincidente con el cristianismo, que era lo mismo, explicado en forma filosófica. Y que los oráculos caldeos y toda la tradición persa y egipcia, que también era coincidente. Y todo esto empezaron a traducirse cosas de estas tradiciones, ¿no? Y se empezó a conocer todo esto en Europa, con lo cual la espiritualidad recuperó una visión más plural, por una parte, y más profunda, por otra parte. Entonces, volviendo a la idea platónica, este mito de la caverna. Entonces, el centro del mundo es conciencia, fuego, es conciencia. La mecánica cuántica lo reconoce. Y esta conciencia, en lo visible, en lo sensible, en la tridimensión, está en el corazón humano. O sea que la llevamos, somos nosotros. La luz del mundo, la sal de la tierra, esto del Evangelio, esto es el ser humano. O sea que entonces un esquema cosmológico tradicional hay que ponerse de entrada en el centro, no como cuerpo solamente, sino como corazón. Entendiendo que cuando nos ponemos en el centro estamos todos en el mismo sitio, porque este sitio es conciencia, no tiene forma. Está representado por el punto, que el punto en el espacio tridimensional es lo único que no tiene dimensión. Entonces esta no dimensión es la conciencia que no tiene forma, pero que no tenga forma no quiere decir que no sea. Es lo que es el ser. Y es lo que somos, aquí y ahora, siempre, porque está más allá del tiempo. Está siempre siendo. Entonces esta conciencia, digamos que el esquema este siempre es creacional, o sea, esta conciencia pues se expande a través de distintos niveles, y aquí vemos dos. Cojamos el último que es este donde están aquí encadenados los prisioneros mirando a la pared. Y estos prisioneros que miran a la pared solo conocen, dice Platón, un teatro de sombras. Están encadenados.
Aquí lo que importa es ver la metáfora, o sea que la metáfora está diciendo que el ser humano en bruto, tal como salimos de la educación, y seguramente en su época también, pues que se nos enseña a reconocer el mundo de los 5 sentidos, el mundo exterior, y esto lo hacemos mediante el cuerpo y mediante un sistema de ideas que nos focaliza hacia afuera. Y entonces esto nos hace entrar en una visión del mundo que funciona como un sueño tridimensional. No es como el sueño de la noche. Es distinto del sueño de la noche, pero también es sueño. Es un sueño que podríamos decir volumétrico, tridimensional, en el que estamos con el cuerpo. Entonces, esta, por ejemplo, es una idea fundamental. O sea, que este darse la vuelta del esclavo, que fijaos que este darse la vuelta en el esquema concéntrico es un hacerse consciente. Se podría usar la palabra conversión si no estuviera tan maleada por la religión católica, ¿no? Pero la idea de una conversión de la mirada, ¿no? Convertere quiere decir girar en otra dirección. En vez de mirar hacia afuera, pues mirar hacia adentro, hacia el fuego. Y antes que el fuego, esta zona tan interesante, intermediaria, esta pasarela por donde pasan toda una serie de personajes que llevan unas formas que son las que se proyectan en la pared. O sea que esto nos estaría indicando que hay un grado o unos grados más internos de la realidad que para verlos también hay que darse la vuelta. Entonces esto seguramente quisiera decir lo que los psicólogos del siglo XX han llamado los arquetipos o los símbolos, el mundo onírico, el mundo de nuestros pensamientos, de nuestras imágenes, de nuestra psique. O sea que un primer grado en la, digamos, conversión o introspección o en este girar la mirada hacia adentro sería empezar a atender a nuestro pensamiento, por ejemplo, y a nuestra emoción, cosa que aquí hemos repetido una y otra vez, ¿no? O sea que todos estos círculos de humanidades nos enseñan, empezamos al principio siempre diciendo, bueno, vamos a reconocer el ser que somos y para esto pues nos hacemos conscientes de nosotros mismos, empezando pues siendo conscientes del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Y entonces siendo conscientes de las ideas que nos vienen y de nuestras sensaciones y emociones, ¿no? Estamos un poco nerviosos, donde está el nerviosismo en la barriga, ¿no? En tal, qué imágenes me vienen, etc. Y este teatro interior, por así decirlo, que se podría decir fuero interno o psique, está continuamente funcionando en el ser humano. Y entonces, aunque parezca mentira, es un nivel más, aunque es sueño, e incluso puede ser delirante, como demostraron los surrealistas y Dalí el primero, todo este mundo de fantasmas internos puede ser también delirante, es intermediario. Lo interesante es que se lo llama también mundus imaginalis o mundus intermediarios. ¿Es intermediario entre qué? Entre las paredes de la caverna, que nos enseñan una realidad puramente efímera, o sea, no es que el sueño tridimensional sea falso, el problema es que es efímero, que dura muy poco, que no podemos cifrar nuestro ser en la vida de la persona, porque dura muy poco. No es esto lo que somos, y como que no es verdad, no nos puede dar felicidad. Por más que la busquemos por todos los rincones y por todas las terapias, a ver si arreglando esto, a ver si el tema del padre y la madre y tal, y no sé qué, lo ponemos en su sitio y entonces consigo ser feliz. Pero sí, claro, se pueden hacer muchos tipos de arreglos, ¿no? Pero en última instancia no tiene arreglo, ¿no? Pero aquí lo que decía que hay este mundo imaginal o intermediario donde se producen los arquetipos y en realidad todo lo que vemos fuera es proyección de lo de dentro en un sentido o en todo caso que hay una continua interacción entre lo de arriba y lo de fuera, entre el mundo psíquico de dentro y el mundo de fuera.
Todas las historias del mundo son relativas, todas las descripciones de lo que pasó son relativas, o sea que es una continua proyección de ideas y recepción de inputs que nos vienen de fuera, ¿no? Pero digamos que el mundo de la psique funciona continuamente en contacto con las realidades del mundo sensible y que estas realidades del mundo sensible no son autónomas respecto de nuestra psique. Pero claro, aquí el gran salto es este esclavo que consigue liberarse y que consigue vencer esta pasarela y descubrir el fuego. Descubrir que todo viene, que hay una causa y que esta causa está en el centro, está en el corazón. Esto es lo mismo que decir que nosotros estamos salvados cuando podemos abrir o reconocer abierto nuestro corazón, nuestra inteligencia superior, que es la inteligencia del corazón. Buddhi, intellectus, lo llamaban los antiguos, lo llamaban intellectus. Esta mirada o inteligencia, intelecto, los antiguos, los griegos lo llaman nous, el nous, y la razón la llaman dianoia, o sea que todas las doctrinas antiguas contraponen la lógica, la mente, lo mental, lo contraponen al intelecto, a la inteligencia en sentido espiritual. Inteligencia del corazón, Sagrado Corazón de Jesús, Buddhi, mente de Buda. Entonces, la relación es la relación que hay entre el Sol y la Luna. O sea que todo lo que es la mente con sus contenidos está relacionado con un mundo reflejo. La Luna refleja la luz del Sol, pero la luz original, el ser humano, la recibimos en el corazón, con el cual podemos percibir, por así decirlo, o ser esta conciencia que somos, conciencia otra vez vacía, virginal, abierta, captando el presente, aquí y ahora, sin saber. Esto lo he dicho muchas veces, que la inteligencia superior es ignorante, es superior, es ignorante, pero ignorancia de sabios, no de tontos. Pero claro, ser capaz de reconocer que uno no sabe, esto a uno le da una apertura al presente y a ver lo que está ocurriendo, interna y externamente. Entonces, este esclavo que descubre que hay este fuego central se podría decir con Borges que sí, lo llevamos todos en el corazón, es nuestro corazón, es nuestra inteligencia del corazón, pero digamos que si es un fuego, todos los fuegos, el fuego. O sea, Borges tiene un cuento que se llama Todos los fuegos, el fuego. O sea que el fuego, igual que todas las olas del océano, son el océano, ¿no? O sea que cuando sabemos reconocer y despertar a nuestra inteligencia primera, nuestra capacidad empática de estar en el presente y comprender y aceptar humildemente que uno pues sabe muy poca cosa o casi nada, digamos, o nada, en realidad, de lo que es verdaderamente importante, pues entonces todos estamos en el mismo sitio y lo que compartimos es belleza, sobre todo, presencia y apertura, capacidad de responder a lo que haya y a lo que venga, ¿no? Entonces decía Platón que a partir de aquí este sabio todavía continúa el viaje y esta continuación del viaje la describe por un camino, o sea que ahora salimos de esta visión a vista de pájaro y nos ponemos en una visión como la de este dibujito que publiqué en mi libro y en una visión más horizontal de la caverna con el fuego aquí en el centro encendido, aquí con las leñas y tal, aquí está el fuego, ¿no? Esto es el suelo de la caverna y esto es una parte vacía que no cuenta, oscura, ¿no? Y entonces, y aquí hay alrededor hay la pasarela, digamos, hay la pasarela de la caverna. Entonces este esclavo que estaba sentado aquí, como estos que están sentados aquí, y se da la vuelta cuando va por aquí y salta la tapia
y ve el fuego. Entonces Platón dice que por un camino escarpado, por un camino que va hacia arriba, consigue salir de la caverna. Claro, eso también hay que tener datos tradicionales, porque la gente algunos hay aquel inglés tan bueno que representa también la caverna y pone un camino con unas rocas y el fulano que está por allí trepando, ¿no? Pero en realidad es el camino de la flecha, o sea, porque la apertura de la salida del cosmos es siempre por el ápice, o sea, el centro de la cúpula. Esto se representa en los templos, porque los templos son una representación del cosmos en forma de caverna. Cualquier templo, la iglesia de Cardedeu o cualquiera, tengan o no cúpula, son una representación del mundo como una caverna. Y esto es lo que lo hace sagrado, porque quiere decir que lo estamos concibiendo como una unidad de la que somos el centro, o simbólicamente nuestro corazón, que se identifica con el altar. Y entonces la salida es por arriba, o sea que la inteligencia del corazón nos permite realmente trascender el mundo, o sea, darnos cuenta que nosotros somos supracósmicos. Supracósmicos quiere decir que nuestro ser está más allá del espacio y del tiempo. Y por tanto, que no queda ni tocado ni modificado por las vicisitudes del espacio y del tiempo, a los que sí está sometido nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestra memoria, porque todo esto, lo que es la persona, lo vamos a perder, ¿no? Entonces, claro, Platón dice, el que ha gustado todo esto, pues claro, luego vuelve y no sabe cómo explicarlo, lo quiere explicar, pero no sabe cómo explicarlo. Claro, es el problema de la transmisión de los conocimientos tradicionales, cómo se explica, ¿no? ¿O cómo se explica? Pues claro, no se explica, o sea, se puede apuntar, se puede señalar, y entonces los que están preparados, los que están dispuestos, los que tenemos ganas de libertad y de aprender y de descubrimiento de nosotros mismos y de realmente poder consolidar nuestra felicidad original y vivir en ella, residir en ella permanentemente, los que tenemos esta voluntad, estas ganas, podemos escuchar las palabras salvadoras o leerlas. Y entonces estas palabras pueden hablarnos a nuestro corazón y despertar la memoria, ¿no? Que está implícita. O sea que este tipo de conocimiento no añade nada nuevo a lo que ya todos sabemos y a lo que todos llevamos dentro. Sí que puede ayudar a despertarlo. Y entonces esto enlaza con el tema de hoy, que es el tema de hoy, el título, que he puesto esto de tan bonito de la transformación. Porque claro, metacósmico, ¿qué quiere decir? Porque esto, claro, no es físico, ¿eh? O sea, el simbolismo siempre es muy burdo. El fuego central, ¿vale? Sí, central. Entonces esto te invita, por ejemplo, a pensar que este fuego del altar, que es nuestro corazón, es una inteligencia. Alan Watts, por ejemplo, el gran divulgador del budismo y el taoísmo en el siglo XX, dice, pensad que el intelecto, a diferencia de la mente focaliza siempre. La mente siempre focaliza y analiza, porque es una etiquetadora, ¿no? Esto es el techo, esto es el suelo, esto es la lámpara, esto es el fuego, estos son los claveles, este es uno, este es el otro y tal. La mente focaliza. Y con esta capacidad de focalizar y etiquetar, entonces puede comparar, puede ser científica, puede descubrir sistemas de pensamiento, etc. Y esto lo hacemos corrientemente con nuestro yo personal condicionado. Pero la mente corazón o el intelecto corazón, nuestro ser original, consciente, presencia consciente, esta no focaliza. Y por tanto la podemos ver, dice Alan Watts, como una lámpara difusa, que enfoca hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo, en las 6 direcciones del espacio de manera simultánea. Y está bien como simbolismo, es orientativo, no es nada más que señalar, no es un concepto para adorarlo, pero sí que puede ayudar a despertar estar presente y esta atención al corazón, sabiendo que
está allí, ¿no? Nuestro sol, ¿no? El sol de nuestro ser. En la astrología se lo llama el sol, ¿no? El color principal de nuestra energía de vida es también vida. Conciencia crística. Cuando Cristo dice yo soy la verdad, el camino y la vía. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El simbolismo crístico es un simbolismo del Sagrado Corazón, que es el de cada uno y el de todos cuando estamos en él. O sea que no es por casualidad que todas las doctrinas tradicionales, el platonismo, el cristianismo, el hinduismo, que todo coincida, porque es que el cosmos es uno, es un diseño único y el ser humano también. Y es universal. Entonces, lo universal no tiene forma y esta salida del cosmos quiere decir el acceso a lo universal. Y lo universal no tiene forma. Y al no tener forma, no está sujeto a corrupción. Es incombustible, es imperecedero, no se puede poner enfermo, no se puede ir, ni venir, ni nacer, ni morir, está siempre siendo, es perfecto. Para realmente asumirlo y encarnarlo, porque de esto se trata, de poderlo encarnar y vivenciar, para esto hay como todo un trabajo de recapitulación y yo digo con Nietzsche de rumiación. A ver, ¿es verdad que yo no tengo forma? Yo que estaba tan convencido de que era este cuerpo y esta historia y que me he pasado, pues no sé, 70 años de mi vida pues creyendo en todo esto, con muchas angustias, porque claro, cuando ves que todo esto se acaba y tal, pero es verdad que yo en cuanto a ser no tengo forma. ¿Es esto creíble? No solo por la mente, pero ¿es esto asumible? Y que se puede cambiar, o sea, que uno, del mismo modo que ha caído en este encierro platónico, que ha perdido la memoria y que se ha metido en el laberinto de la vida, es verdad que se puede salir de este laberinto, como dicen todos, empezando por los cretenses con toda la historia del Minotauro y un hilo de Ariadna que se puede encontrar para poder salir. Entonces es verdad que esto es posible. ¿Me lo puedo creer? Entonces fijaos que la idea de la alquimia, por ejemplo, yendo al grano, porque hay innumerables ciencias tradicionales, la finalidad de la alquimia es la transformación en realidad. Hay una primera transformación que se podría decir es entre el primer y el segundo nivel, o sea que se podría decir que todo lo que son terapias hoy día, psicológicas o alternativas, etcétera, son este tipo de transformación alquímica, ¿no? Porque jugando, por ejemplo, con las programaciones venidas de la infancia, programaciones dolorosas, ¿no? Con respecto al papá, a la mamá y tal, y a los hermanitos y cosas que a uno le han dicho y traumas natales y todo esto, pues sí, claro que trabajando con todo esto se producen transformaciones reales, ¿no? En el sentido de poder mejorar la psicología y la relación con los demás, etcétera, etcétera. O sea, que se podría decir, sí, es como un primer paso de la alquimia, ¿no? Entonces, alquimia que se produce, dicen siempre, uno de los símbolos fundamentales de la alquimia es un horno, el atanor. Siempre en los grabados barrocos, que es donde hay más cosa de alquimia, se desarrollaron mucho estas escuelas, está el alquimista en su laboratorio y hay un atanor con el fuego encendido. Bueno, ya lo tenéis el atanor. Es muy sencillo, o sea, los simbolismos hay que combinarlos todos para poder entender. O sea que el fuego del alquimista es la inteligencia del corazón y del amor, del cariño, siempre encendido. Este que está también en el Pritaneo, en todos los parlamentos de las ciudades griegas, está encendido allí el fuego. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que no habrá diálogo posible
no habrá comprensión posible, ni polis, no habrá polis, si el fuego se apaga, porque el fuego es la capacidad de comprenderse, es el cariño, es el bien común, es el bien del alma, es estar allí presente, escuchando al otro y entendiendo que uno y el otro están allí para la cosa común, que es la felicidad. O sea que este es el atanor, y dice, el atanor no se puede apagar nunca. Siempre tiene que estar encendido. Igual que el fuego de las vestales en Roma, en la sacrosanta Roma, en el templo de Vesta, las vestales eran aquellas monjitas, aquellas sacerdotisas solteras y tal, y vírgenes, que tenían que estar siempre el fuego encendido. Nunca se tenía que apagar el fuego. Nunca, porque si se apagaba el fuego, pues desaparecía la polis. Claro, son simbolismos, que tampoco hay que ser supersticiosos. Si un día se apaga el fuego, se coge la vestal, coge la cerilla y lo vuelve a encender y no pasa nada, ¿no? Pero digamos que los simbolismos son bonitos porque con estos tabúes, cosas, lo que se recalca es para los siglos posteriores una gran verdad. Y es que el fuego tiene que estar siempre encendido. Entonces, ¿cómo lo hacemos en esto en nuestra vida? Para esto que hacemos aquí, por ejemplo, el Círculo de Humanidades, de ejercitarnos en esta presencia, en esta atención presente y en esta conciencia que somos, ¿cómo lo hacemos esto luego en la vida cotidiana para no andar perdidos, ¿no? Para encontrar enseguida el hilo? Cada vez es más fácil. Si lo practicamos en el Círculo de Humanidades, luego en la vida es más fácil. Pero la idea es siempre encendido el fuego. Si cuando, por ejemplo, nos dicen un improperio o algo que no nos gusta en la familia, un hijo, una hija, un pariente, tal, que es donde duelen más las cosas, ¿no? O amigos próximos dicen algo que... Y si en aquel momento el fuego está encendido y conseguimos no reaccionar, porque la mente o la persona que es nuestro ser condicionado, se caracteriza por reaccionar mecánicamente, o sea, automáticamente. Y cuando algo nos duele, patapum, ya estamos. Y entonces, pum, 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 nos enzarzamos en el dolor. Si tenemos el fuego encendido, de pronto aquella parada, ¿no? Aquel parar y ponerse en vías de reconocer que uno está dispuesto a mirar las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Pues allí empieza a producirse una transformación. Todo pasa a ser otra cosa. Porque aquella energía que vino como con un signo contrario o como una cosa oscura, si es recibida y contemplada, descubrimos que es otra cosa, que es para el crecimiento. O sea que entonces esto nos lleva también a decir que más allá de todas estas terapias tan buenas y tan bonitas que nos gusta practicar con todo, con ejercicios corporales, con ejercicios terapéuticos, trabajando con la creatividad del pensamiento, con fórmulas, mantras, etcétera, etcétera, que más allá de todos los beneficios que se puede recibir de estas formas de alquimia transformadora en el atanor cósmico y en lo que es el atanor de nuestra persona, en el horno de nuestro ser personal, más allá de todo esto, hay esta principal transformación que se produce directamente a través de la conciencia. O sea que si somos capaces de descubrir esta conciencia que somos, reconocerla y realmente gozarla y afianzarnos en ella, entonces esta es la gran medicina, que lo he puesto ahí en el título, es la que lo cura todo. Porque toda la personalidad entonces se irá poniendo en su sitio. Todas las cosas, es la luz misma y el cariño y la bondad que lo van a poner todo en su sitio. Para los antiguos esta es la medicina de Apolo, que es el que cura la peste, y Apolo lo representan siempre como el sol, ¿no? Como el Cristo. La iconografía del Cristo y la iconografía del Buda, que se hacen en época relativamente, tardía. El Cristo, pues a partir de la oficialidad del cristianismo, sobre todo
Esto que yo digo es a partir del siglo IV, cuando el cristianismo se convierte en religión del Imperio Romano. Y la iconografía del Buda, que es más o menos simultánea, el Buda nunca lo representan como un ser humano, esto empieza en el siglo III, por influencia griega. Y entonces cogen el simbolismo de Apolo, cogen la iconografía de Apolo y representan a Jesucristo como Apolo, al principio en las catacumbas, como el buen pastor. Lo ponen como con el cordero aquí, que es una figura apolínea, el buen pastor. Y luego también como radiante, ¿no? Con los rayos de luz, etcétera, y con la mandorla en el Cristo, ¿no? Y los primeros himnos gregorianos están copiados de himnos a Apolo, de griegos que en la Iglesia de Oriente tomaron los himnos de Apolo para cantar al Cristo. O sea que esta es la medicina de Apolo, que cura directamente. Y es la que aquí principalmente señalamos en estos círculos de humanidades. Pero también todas las demás que nos gusta practicar. Por ejemplo, un ejemplo de alquimia china, de Extremo Oriente, algunos ya lo habéis probado con nuestras prácticas de Tai Chi Kung. Pero es muy sencilla. Lo importante de estas prácticas es entender que nosotros en la práctica lo único que hacemos es poner nuestra atención y nuestra buena voluntad. Porque la obra alquímica no la hacemos nosotros. Esto es lo principal que hay que entender. O sea que se hace en nosotros. ¿Quién lo hace? Lo hace el espíritu. Los chinos dicen el chi, lo llaman chi, que esto hoy gusta más porque es una palabra más modesta y se dice el chi, bueno, casi se puede ver como una cosa, pero es el Espíritu Santo. Y Él es el que lo hace. Lo podemos llamar gracia también, porque todas estas palabras que ha usado la religión las hemos, por así decir, cosificado en ídolos. Y no son ídolos. Es la realidad viviente de nosotros mismos. O sea que de pronto el Espíritu Santo es lo mismo que la gracia. Cuando esto uno lo recibe en su riñón y le cura el riñón o el hígado o los pulmones, ¿no? O sea que en la alquimia china pues se lo llama el chi y se dice que nosotros lo único que hacemos es poner nuestra concentración atenta, ¿no? Y estar por el ejercicio sin estar distraídos con otras cosas y que entonces el chi lo hace sin que uno se tenga que ocupar. Y ahora que se hace siempre dejando que el trabajo se haga en nosotros. No somos nosotros que lo hacemos, sino que es el chi que nos cura, ¿no? Que nos transforma, ¿no? La estrella es la estrella pentagrama, es el símbolo. También era el símbolo de la medicina antigua, de los pitagóricos y de los asclepíadas. Era el signo de reconocimiento. La estrella está relacionada con la mente, ¿no? Con el número 5, que es también el número de la mano. Mente, mano y man, el ser humano, porque son los 5 sentidos. Es como el resumen de lo que es el ser personal, ¿no? El ser individual, la mente, relacionada con los 5 sentidos. Y esto en la medicina se traduce con 5 vísceras fundamentales de las que depende la salud del cuerpo humano. Si estas 5 funcionan, hay vida, no hay enfermedad. Toda la medicina se basa, la medicina china, en hacer circular, en mantener sanos estos 5 órganos de los que dependen las tripas, las 8 tripas y todos los tejidos del cuerpo, etc. Y entonces este mecanismo central funciona bien, se llaman los 5 agentes, todo se regenera. El bazo es la madre del pulmón, o sea que el buen funcionamiento del bazo energiza el pulmón. El pulmón es la madre de los riñones, del mismo modo que el metal, dicen los antiguos, genera el agua. Y que el riñón es la madre del hígado.
y que el hígado es la madre del corazón. Siempre las enfermedades de corazón se curan con cosas de hígado, porque hígado y corazón van juntos. Digamos que el hígado es el que prepara el fuego del corazón. Y esto pasa también a nivel emocional y a nivel físico, etcétera. Y además estos son también energías planetarias, o sea que aquí, por ejemplo, pues están los planetas, ¿no? El agua es Mercurio, la madera es Júpiter, el fuego en este caso es Marte, la tierra en este caso es Saturno y el metal es el planeta Venus. O sea que entonces veréis que también en los simbolismos alquímicos antiguos aparecen siempre los planetas como los dioses, como energías internas, ¿no? Pues es como un ejemplo, ¿no?, de la alquimia interna que utiliza simbolismos y visualizaciones y por tanto formas para la sanación, pero la sanación conste que siempre es más allá de la forma. O sea que cuando viene el chi, espíritu, y transforma la energía, esta transformación siempre es en términos de luz, ¿no?, de una mayor luz y una mayor circulación de la energía. Entonces la gran medicina va más allá de esto. La gran medicina ya no toma en cuenta los distintos aspectos, dioses o órganos en el cuerpo, ¿no?, sino que va directamente a hacernos conscientes del ser que somos, ¿no?, conciencia presente aquí y ahora. Y entonces, claro, si esto lo hacemos, por así decirlo, en este no hacer contemplativo, todo se pone en su sitio, todo se arregla, ¿no? Y por esto yo creo que es la cosa de nuestro tiempo, ¿no?, la gran medicina, ¿no?, que, gustar directamente el ser, ¿no?, inmortal, bonito, que todos nosotros somos en tanto que conciencia.